Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un gran programa, vamos a entrevistar a dos autoras muy distintas y ambas muy interesantes. Vamos a conversar con Nona Fernández, quien es una escritora chilena que ha publicado hace no mucho una novela, La Dimensión Desconocida, que resulta muy interesante y que es sobre la historia reciente de Chile. Y también le vamos a preguntar a Luisa Elvira Belaunde, antropóloga ella, autora de un libro muy interesante sobre género y sexualidad en la Amazonía. Le vamos a preguntar cuál es su libro inolvidable y por qué. Mi nombre es José María Salazar Núñez. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti decir, somos libros, seámoslo siempre. Acompáñame. Seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en los programas especiales por la Feria Internacional del Libro de Lima, y vamos a conversar con la autora chilena Nona Fernández. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme, por estar aquí hoy día. ¿Esta es tu primera vez en la FIL, en Lima? Sí, en la FIL sí, es la primera vez que estoy acá en la FIL. Quería preguntarte un poco por cómo empieza tu relación con la escritura, porque tú también eres actriz, también has sido guionista. ¿Cómo empieza un poco tu relación con la literatura? Parte como lectora. Yo soy hija única, entonces los libros para mí significaron mucho cuando era niña. Eran como un refugio y un lugar de imaginación y de juego, un lugar muy gozoso y de compañía. Y yo creo que cuando ya me empecé a ser más grande, quise también habitar ese lugar desde el otro lado, ¿no? Desde el lugar del escritor, y poder de alguna manera ofrecer lo que se me ofreció a mí en algún momento, que era esa posibilidad de estar en otros lugares, de vivir otras vidas, de cambiar de piel, de ser otro, ¿no? He conversado bastante con distintos escritores que han cultivado distintos géneros. ¿Cómo un poco manejas cuando escribes guiones o cuando escribes más narrativa, digamos, novelas tradicionales? ¿Cómo manejas un poco la diferencia, o son cosas completamente distintas y estás en ánimos completamente diferentes? ¿Sabes qué es distinto? Porque mi experiencia con los guiones siempre es a nivel industrial. O sea, a mí se me contrata para hacer algo. Entonces trabajo por encargo. Y trabajo en la televisión, donde las autorías son muy colectivas, ¿no? Uno ejerce de alguna manera una autoría, pero la pone en servicio al punto de vista de mucha gente, de productores, de directores, de todo el mundo, es muy colectivo. Entonces yo siento que de ahí, en los espacios ha sido mi experiencia, ¿no? Es ponerme al servicio. En cambio, cuando trabajo mi narrativa, cuando trabajo mis libros, yo soy responsable de cada una de las cosas que están ahí en esos libros. No hay nada más personal en mi vida que esos libros. Entonces, de alguna manera, en la tele es otra cosa. Es como ponerme al servicio de alguien o de algo, de una industria, y en mi trabajo literario es pura autoría, puro punto de vista. Yo 100%. Hablando de tu trabajo del yo 100%, quería conversar un poco de tu novela La Dimensión Desconocida. Cuéntanos un poco la historia detrás de... Wow, La Dimensión Desconocida es un libro que está inspirado en una historia real. Es un libro bien híbrido, un poco crónica, un poco archivo, un poco documental, un poco ficción también, un poco biografía incluso, y habla de un caso que es un caso real, el caso de Andrés Valenzuela Morales, que es un agente de inteligencia de la policía secreta de Pinochet, que en algún momento decidió que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, no podía seguir participando en operativos de tortura, de allanamiento, de asesinato, y decidió entregarse y hablar. Primero que nada, antes de entregarse, a hablar con una periodista de una revista de oposición y entregarle toda la información que tenía, toda, dónde, quiénes, cómo, cuándo, dónde estaban los cuerpos, qué se había hecho. Me despierto y me acuesto con olor a muerto, decía él. Y ese caso es bien emblemático, me pareció a mí muy emblemático, porque él habló en un momento, en plena dictadura, lo que se venía después de hablar era la muerte. Hubo un operativo para sacarlo también del país y protegerlo, y él vive hasta el día de hoy en Francia, y su testimonio fue clave, hasta el día de hoy es clave para esclarecer casos de derechos humanos. Hay muchas causas que todavía están abiertas gracias a ese testimonio que él dio. Me pareció muy interesante como personaje contar esa historia, contar algo de las historias que él contó, y también a partir de esa excusa hablar de lo que es el ejercicio de la memoria en un país como Chile, que es un país desmemoriado, absolutamente desmemoriado. Vamos a hablar sobre ese punto porque nosotros tenemos el mismo problema en muchos países latinoamericanos, tenemos ese problema de la memoria, del peso. ¿Cómo marca eso a la generación que le sigue a este tipo de
situaciones como la dictadura en Chile o el conflicto armado aquí en Perú? Bueno, sin duda cuando los gobiernos pactan esos silencios, porque eso es lo que ocurre, son operativos gubernamentales, ¿no? El Estado decide pactar un silencio para poder seguir tranquilo hacia el futuro, ¿no? Y es lo mismo, yo siento que es lo mismo que pasa con una herida cuando no te haces cargo de la herida. Si no la estás limpiando y suturando constantemente, nunca va a sanar, nunca va a sanar, es imposible que sane. Hay una sociedad que se quebró, que hubo un acontecimiento feroz que la cruzó, y si no hablamos de eso, si no esclarecemos eso, si no entendemos lo que nos ocurrió, es muy difícil que podamos seguir adelante. Entonces, sin duda, esa herida marca generaciones por completo. Y el gran trabajo es hacer que esa marca sea una marca que nos pueda dar luces para cómo seguir adelante y no obstaculizar el cómo seguir adelante. ¿Crees que en países como los nuestros, en que a veces ese seguir adelante implica demasiado riesgo para los políticos que prefieren la amnesia y tal, crees que el arte cumple esa parte de esa labor de mostrar esto es lo que pasó? O sea, sin duda, y no solamente de mostrar, sino que de reflexionar también al respecto. Yo creo que el trabajo del arte, porque no solamente la literatura, no, del arte en general, es generar ese imaginario que no estamos queriendo ver, ¿no? Pero que está ahí, está en nosotros, está en nuestros cuerpos, está en el cuerpo incluso de nuestros hijos y de los nietos de las generaciones que han ocurrido, porque es imposible sacárselo de encima. Y el arte cumple esa labor, sin duda, porque las grandes historias oficiales nunca se hacen cargo, ¿no? ¿Y cómo fue en el proceso de la dimensión desconocida? ¿Cómo fue un poco empaparte de todo este tema de investigación y decidir cómo? Porque hay una diferencia entre yo puedo leer sobre un evento de la historia de Chile y lo puedo entender, pero hay un proceso de transformar eso en un libro. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Sabes que fue bien, yo nunca tengo un plan cuando escribo el libro, nunca lo sé. Yo investigué mucho este caso porque hace muchos años que me daba vuelta y fui de a poco investigando, haciendo como un trabajo como detective, ¿no? Yendo a las fuentes, recopilando información, yendo a los archivos, y tenía la idea de generar una ficción, una historia de espías a lo John le Carré, con persecuciones, como muy de acción, ¿no? Pero me fui topando cada vez que iba entrando en el material con un material tan delicado, tan delicado, ¿sí? Que sentí que la ficción no podía transgredirlo y que lo que me tocaba a mí como escritora era simplemente hacer una labor de DJ y organizar los materiales para tratar de contarlos de la manera más amable, más interesante, más entretenida, porque a mí me interesa mucho que los libros sean entretenidos, para que sean amables, sobre todo con estos temas, pero que no perdiera la profundidad de lo del tema que estamos hablando, ¿no? Ahora se ha hablado mucho de estos libros de autoficción, o los libros de que escriben libros de no ficción, sobre todo sobre temas políticos. ¿Cree que eso es porque los temas, como tú dices, son tan delicados y tan necesarios de hablar que la ficción casi los ensucia un poco? Mira, no lo sé, yo creo que esa respuesta la da cada autor, ¿no? A mí me pasó, en este libro que me pasó eso. He trabajado otros libros desde el lugar de la ficción con estos materiales, pero acá me pasó eso. Y cada libro pide lo que necesita, ¿cierto? Puede ser, nunca lo había pensado, puede ser un análisis interesante el que tú estás dando, que de pronto, claro, nos topamos con materiales tan feroces y tan fuertes y tan frágiles también al mismo tiempo, tan delicados que, claro, uno no quiere transgredirlos y quizás mejor es ponerlos así, desde el lugar de la realidad, como si fuesen un documental, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y desde aquí, de la FIL con Nona Fernández, recuerden, somos libros. Y seámoslo siempre. Gracias. Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y hoy vamos a conversar en el marco de lo que nos dejó la Feria Internacional del Libro de Lima con Luisa Elvira Belaunde, quien ha sacado un libro en Estación La Cultura, en la Sinestra Ensayos, que se llama Sexualidades Amazónicas, Género, Deseos y Alteridades. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es para ti un libro que te marcó? Ay, Dios mío, son muchos. No sé por qué cuando hablaste ahora me acordé más bien de una novela, El Rojo y el Negro. Stendhal. Sí. Ahora no sé por qué me marcó, porque no creo que me gustó, pero sí me marcó, me leí, tenía 15 años y me lo devoré, yo creo que justamente por la sutileza con la que exploraba los sentimientos humanos, por lo menos los sentimientos humanos dentro del marco de la sociedad francesa en el siglo XIX. Entonces, esa manera de poder comprender la humanidad
a través de los libros. Creo que es algo que para mí es importante, y como antropóloga yo creo que también es muy importante nunca olvidarnos que hay gente, ¿no? Que no estamos hablando de pueblos, de sociedades, estamos hablando de personas, y que todas son, que cada una es única, ¿no? A pesar de que buscamos principios, que podemos hablar en general, ¿no? Los amazónicos indígenas o los ciudadanos, los limeños, a la hora de la hora, cada cual es absolutamente único, y es eso que es, y eso es lo que nos hace existir. Muchísimas gracias y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, muy amable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a Nona Fernández, a Luisa Elvira Belaunde, muchísimas gracias a ustedes por ver, por compartir, por likear. Ya saben, cnbtvdigital.com, ya saben, Somos Libros en Facebook, ya saben, CNB en Facebook. Muchísimas gracias a Pinturas Majestad, y lo único que me queda decir que es, sí, verdad, somos libros. Seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.